El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Este programa ahora va dirigido especialmente a papás de personas con discapacidad intelectual, que habiendo alcanzado la mayoría de edad, pues resulta que quedan un poco indefensos ante las leyes mexicanas si no se les hace un juicio de interdicción. Así se le llama a este juicio, que no sé qué tenga de juicio, pero ya nos lo van a explicar. El hecho es que mediante este trámite los jóvenes, los adultos con discapacidad intelectual pasando la mayoría de edad quedan bajo la tutela de alguna persona reconocida por su honorabilidad, por su honestidad, por su estabilidad, y que será quien represente en cualquier asunto legal, económico, jurídico, a la persona con discapacidad intelectual, incluso para la administración de sus bienes que reciba como legado o herencia. Para hablar de esto está con nosotros la doctora Patricia López Arciniega, secretaria del patronato de la Asociación Tutelar Institución de Asistencia Privada, y su asesor jurídico, el licenciado Francisco Zárraga. ¿Cómo están? Buenos días. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues yo he escuchado, he entrevistado posteriormente personas relacionadas con el ambiente de las personas con discapacidad intelectual y sigue habiendo opiniones en favor y en contra de este trámite. Así es. No logro entender muy bien cuál es el temor que tienen o las causas del temor en aquellos que están en contra del juicio de interdicción y la tutela. Sí, creo que finalmente no se refiere más a ciertas palabras y ciertos conceptos que se recogen en la legislación nacional con respecto a si se es capaz o incapaz de ejercer los derechos. Todos gozamos de derechos y en el ejercicio de los derechos nos conlleva esta obligación, obviamente, de asumir las consecuencias de nuestros actos. La persona con discapacidad intelectual, por su propia condición, le impide tener el completo conocimiento de las consecuencias de sus actos. Entonces, esto los pone en terrible desventaja. Cuando estamos los papás, de alguna manera procuramos solventar y darle solución a una problemática que se presentara porque el hijo en un momento dado tomó una decisión equivocada o fue involucrado en algún problema jurídico. De alguna manera damos solución. Pero cuando ya no estamos aquí, la verdad es que este hijo vive en condiciones... O cuando ya es mayor de edad. Sí, sobre todo cuando es mayor de edad. Cuando son menores de edad, bueno, esa es nuestra función como padres. La patria potestad nos da esa obligación y ese derecho de representar a nuestro hijo, no solamente educarlo, criarlo y favorecer todo su desarrollo como ser humano, sino que cuando son adultos, eso es cuando la ley entonces nos reconoce como ciudadanos con capacidad de goce y capacidad de ejercicio y que tenemos pues el conocimiento de que este ejercicio de derechos conlleva obligaciones, responsabilidad. Uh-huh. Y entonces ustedes piensan que aquellas personas que son grupos e incluso hasta instituciones, sí, ¿no?, que se pronuncian en contra del juicio de interdicción, que es un juicio que ya existe, está aceptado en las leyes mexicanas, pero ellos van advirtiendo, no hagan el juicio de interdicción a sus hijos, no le dejen un tutor, mejor busquen ustedes que el ambiente familiar sea sólido y que algún hermano, un tío, alguien muy cercano a la familia que lo quiera mucho sea el que se haga cargo de él. Sí. ¿Esto es incompleto? Así es. A ver. Aquí hay un punto que es muy importante. Hay que tomar en consideración que cuando nacemos, hasta el momento en que adquirimos la mayoría de edad, estamos sujetos a la patria potestad, como lo comentaba la doctora. Por lo tanto, nuestros padres son los que se encargan de velar por nuestros intereses, son los que están cuidándonos, son los que nos proveen de los alimentos y de lo necesario para nuestra subsistencia. Se supone que a los 18 años nosotros ya tenemos un desarrollo óptimo para poder llegar a tomar decisiones propias.
Por ejemplo, si tuviéramos ese mismo criterio, diríamos que también a los menores, a los que no tienen los 18 años, pues también tendríamos que decirles, bueno, ¿para qué ejercemos la patria potestad? Si al final de cuentas ellos también pueden tomar decisiones. Pero el problema es que por las circunstancias en que se encuentran no entienden lo que son las consecuencias jurídicas, que eso es realmente creo que el meollo del asunto. A mí me interesa que quede con una seguridad jurídica. Por lo tanto, le voy a proveer de una persona, lo voy a nombrar un tutor, digo, yo como padre lo puedo incluso designar dentro de mi testamento, establecer, ¿sabes qué? Yo quiero que sea tal persona. ¿Por qué? Porque es una persona llegada a nosotros, porque lo quiere, porque siempre lo ha estimado, porque siempre le ha brindado el mayor apoyo posible. Bueno, pero aparte, si esta persona en algún momento puede estar abusando de su cargo, pensando en que tiene bienes, bueno, pues también tengo que designar una persona también responsable como curador para que él cumpla con esa función de vigilar y que esté al pendiente realmente por los intereses en este caso, de la persona con discapacidad intelectual. A ver, entonces hasta este momento entiendo dos cosas. Por un lado, el hacer el juicio de interdicción y dejar un tutor y un curador a cargo de la persona con discapacidad intelectual, favorece que se le defienda y se le represente y se dé incluso la vida por él en caso de que cometa un ilícito y que bueno, por falta de conciencia cometió, pero si las autoridades o los cotos de poder quisieran meter a la cárcel a esta persona, tendría que ser el tutor o el curador el que den la cara por él, ¿no? Sí, y que vivan el proceso en lugar de él, sí, así es. El proceso legal, ¿no? Lo que sea. Deben tener ya el procedimiento para acreditar precisamente que no tiene la capacidad de discernir. Ajá. Entonces, esas constancias las exhibirá ante la autoridad correspondiente para decir, ¿sabes qué? Es inimputable en cuestión de un ilícito. Muy bien. Y por otro lado, para el tema de la administración de bienes materiales, pero en todo caso es el tutor supervisado por el curador, de manera que si hay que emitir cheques provenientes de la cuenta a nombre de la persona con discapacidad intelectual y ellos son sus representantes legales, tendría que llevar las dos firmas. No podría ser el tutor el que esté derrochando la fortuna chica o grande de la persona con discapacidad intelectual. No, incluso aquí hay un tema muy importante. Cuando hay bienes, por ejemplo, alguna cuenta bancaria, algunos bienes inmuebles que puedan generar frutos, rentas, el tutor no la puede disponer nada más porque sí. Tiene que acreditar cuál es en qué se aplica. Y por ejemplo, en la cuestión de inmuebles, si tuviera la necesidad de vender, tiene que acreditar cuál es el beneficio de la persona sujeta a tutela de su pupilo para que el juez lo autorice. O sea, no es de que va a actuar de manera independiente y como más le plazca de acuerdo a su arbitrio. No, está siendo vigilado incluso por el juez. El juez va a ser el que autorice, por ejemplo, la venta de un inmueble, el que si hay una cuenta bancaria, bueno, va a estar al pendiente y decir, bueno, ¿cuánto es lo que se gasta? Se gasta 100,000 pesos al año. Muy bien, pues de ese dinero se obtienen los 100,000 pesos y eso lo va a autorizar el juez, pero no puede disponer de manera autónoma de esos recursos, precisamente porque tienen que velar por el interés del pupilo. Entonces, ¿será que los padres de familia no confían ni en los ministerios públicos ni en los jueces? Yo creo que quienes están hablando... Es probable también, hay mucha desconfianza. Que quienes hablan de que no se ponga bajo estado de interdicción a la persona con discapacidad intelectual, están dando por hecho cosas que en la realidad no se dan. De que la familia está allí para apoyar, no es cierto, no es totalmente cierto. Desgraciadamente, las experiencias que llegan a Asociación Tutelar es que en la familia es donde se da la mayor vulneración, el despojo, el abandono de la persona con discapacidad intelectual. También proponen que sea la misma persona con discapacidad intelectual quien proponga quien lo represente. Yo no le podría dejar esa tarea a mi hijo, porque no podrá hacerlo, porque no tiene esta facilidad, no tiene desarrollada esta habilidad, es una de las características de su condición. Porque no tiene malicia y va a tomar por bueno a quien lo quiere traicionar. Son crédulos, inocentes, ingenuos, o sea, y eso los que somos, pues que tenemos otras capacidades, lo captamos inmediatamente. Entonces son víctimas, presas fáciles, inclusive de la propia familia.
Entonces también podría ser el tutor y el curador algún amigo o amiga que no es ni siquiera de la familia, pero que es alguien entrañable, solidario, que ha mostrado su fidelidad por años de años al papá o a la mamá, ¿no? Sí, de hecho ahí lo pueden designar en el testamento. Sí, y también en el testamento. Aunque la familia, aunque en nuestras leyes está perfectamente aclarado que le corresponde a la familia hasta el 4º grado de parentesco ejercer la tutela, bueno, nos corresponde a nosotros como padres proponer la persona idónea. Efectivamente, como decía el abogado, que esté realmente compenetrado, que le interese la vida de mi hijo. A mí como madre, yo buscaría una persona así. Lo ideal sería que fueran los hermanos o los abuelos, si están en buena edad y con buena salud. Pero hay que pensar sobre todo en esto. Cuando yo ya no esté, ¿quién se va a hacer cargo de mi hijo? ¿Quién va a tomar las mejores decisiones a favor de su hijo? Ahora, mientras papá y mamá, o papá o mamá, estén vivos y al pendiente de su hijo con discapacidad intelectual, aunque rebase los 18 años, tiene que ser nombrado tutor el papá o la mamá. Sí. Tiene que ser nombrado, si no, va a ser víctima de cualquier persecución, denuncia, acusación, Es que se presume que es consciente de sus actos jurídicos. Sí. Ya tiene esa presunción al morir de la mayoría de edad. Y dime, ¿no basta un diagnóstico médico y una carta oficial que advierta su estado de salud mental e intelectual a fin de que, aunque no tuviera un tutor, pues cualquiera sepa que esta persona pues no puede ser metida a la cárcel porque no... No. De hecho, por eso se lleva el procedimiento para que sea un juez el que determine que se encuentra en estado de interdicción. Tiene que ser el juez forzosamente quien lo determine. Incluso se hace mediante 2 reconocimientos médicos aquí en el Distrito Federal, donde se cita a 2 peritos de 2 diversas dependencias, en las cuales comparecen, hacen la evaluación de la persona, del presunto interdicto en ese momento, y ellos emiten sus conclusiones. Derivado de eso, el juez en un principio va a nombrar un tutor y curador interinos. Claro, entonces no se podría tener un acta de un juez donde diga esta persona tiene discapacidad intelectual y está protegida por las leyes mexicanas y no puede nadie abusar de él, no se puede. Vamos y volvemos. Así es. Siempre debe de mediar esta declaración.
Continuamos hablando del juicio de interdicción y ya vamos entendiendo por qué es importante. Claro que cuando uno tiene un hijo con discapacidad intelectual, siempre tiene temor, ¿no? ¿Qué va a hacer de su vida cuando yo falte? O temor a haberlo capacitado mucho para la vida, de manera que está súper bien integrado, sale a la calle, se sube a los autobuses, al sistema colectivo metro, hace algún tipo de negocio porque hace artesanía, sale, pone un puesto, vende sus productos, recibe su dinero, está involucrado en la vida social, pero puede cometer un ilícito por falta de conciencia, ¿no? Entonces, si papá y mamá ya no están, bueno, independientemente incluso de que estén papá y mamá, si esta persona con discapacidad intelectual ya tiene más de 18 años, es sujeto a todas las leyes, ¿no? Así es, a todas. Los penales. Y como no tiene un acta que demuestre que tiene discapacidad intelectual, puede ir a dar a la cárcel. Pueden pasar muchos meses o hasta años hasta que alguien prueba que tiene discapacidad intelectual. Para evitar esto, se hace un juicio de interdicción, que es el único medio, hasta donde yo entiendo, para que exista esa acta oficial donde se determina que tiene discapacidad intelectual, pero en paralelo a eso queda obligado a tener un tutor y un curador. El tutor tiene un curador que es el que lo observa para que cumpla bien sus obligaciones como tutor. Pues sí. Sí, y desgraciadamente precisamente estas personas con esta discapacidad muy leve, de este nivel que reconoce la discapacidad intelectual y que son muy habilitados y que interactúan muy bien y que tienen también esta capacidad de comprar y vender, comprar, trabajar, recibir un sueldo, desgraciadamente son los más vulnerables. Sí, precisamente porque, repito, una de sus características es esta ingenuidad de la que hablábamos. Son crédulos, ingenuos, te creen todo y nunca están anticipando que querrá maliciosamente, como nosotros podemos también proyectarnos. A ellos eso les complica mucho. Ellos confían, no ponen en duda que tú tengas buenas intenciones para con ellos. Eso los hace. ¿Y cuál es el procedimiento? Porque otra molestia para los papás debe ser todo el trámite, si es que es engorroso. ¿Cuál es el procedimiento? Sí, el procedimiento es, se elabora un escrito que se presenta ante el Tribunal Superior de Justicia y ahí nos asignan a un juzgado de lo familiar. Una vez que el juez tiene en sus manos el escrito, dicta un escrito en el cual admite a trámite las diligencias. Esto se llama, son diligencias prejudiciales, se tramitan en la vía de jurisdicción voluntaria y ahí, bueno, se les da trámite, les da entrada y señalan fecha para que tenga un primer verificativo, un primer reconocimiento médico. Se le da intervención al Ministerio Público, al Consejo Local de Tutelas, y se ordena girar un oficio a alguna dependencia pública. Por lo regular es el Servicio Médico Forense, ahora llamado Instituto de Ciencias Forenses, o bien a la Secretaría de Salud a través del Hospital Fray Bernardino Álvarez, para que designen médicos. Llega la fecha del reconocimiento, comparecen los dos médicos, los especialistas psiquiatras, se busca que sean ellos. Comparece la persona que es el promovente de las diligencias, presenta a la persona con discapacidad intelectual y comparece la gente del Ministerio Público y hay ocasiones en que no llega el Consejo Local de Tutelas, pero puede estar al pendiente de cómo se le da seguimiento al asunto. Pero a ver, entonces todo esto que has mencionado, ¿cuánto tiempo dura? A partir de que se entrega la solicitud al juez del juicio de interdicción. Podríamos hablar aproximadamente de 6 meses, a veces tarda más porque muchas veces se enciman audiencias. Por ejemplo, el juzgado señala una fecha de audiencia, voy a inventar el 30 de enero del 2013. Resulta que cuando se gira el oficio al Instituto de Ciencias Forenses ya tiene comprometidas esas fechas y no tiene médicos disponibles, entonces se tiene que posponer la Entonces, claro, es coordinar las agendas de los médicos, del tutor, de la persona con discapacidad intelectual y del juez. Así es, así es. Después, bueno, se lleva a cabo el primer reconocimiento médico, los psiquiatras
determinan que es una persona que sí necesita alguna representación, que no se puede conseguir por sí mismo, y el juez designa tutor y curador interinos. Ese es en el primer reconocimiento médico, y señala una segunda fecha para un segundo reconocimiento, ordenando girar nuevamente oficio a otra dependencia para que también comparezcan 2 médicos que lleva la misma mecánica. En ese segundo reconocimiento médico, si coincide con el emitido en primer término, por lo regular se cita para sentencia, aun cuando el Código de Procedimientos Civiles establece una tercera audiencia, pero realmente es obsoleta, no tiene caso. Hay juzgados que se lo llegan a aplicar, pero ya la gran mayoría no, en la cual se supone que deberían de comparecer el promovente y el tutor interinos para manifestar si están de acuerdo en que se continúe con el procedimiento. Por eso es obsoleta. A ver, antes de continuar, el tutor y curador interinos, ¿los pone el juez? ¿Él nombra a personas desconocidas para papá y mamá? No. De hecho, desde el escrito, nosotros proponemos quiénes sean las personas para cumplir con esos cargos. Ah, bueno. Entonces, muy bien. Papá y mamá nombran al tutor, mencionan los nombres de quienes quieren que queden como tutor y curador interino durante el tiempo que dura el trámite hasta que se dé el nombramiento definitivo de tutor y curador. Sí, incluso se proponen de manera interina e incluso de manera definitiva ya cuando sea declarado en estado de interdicción. Para esas mismas personas. Así es. Ese tutor y ese curador interino serán los que luego queden permanentemente y son a elección de papá o mamá. Sí, inclusive nosotros como padres nos podemos proponer como tutores. ¿Sí? Yo puedo ejercer la tutela y el papá de mi hijo, mi esposo, la curatela. Entonces, y en el testamento, como ya lo habíamos mencionado, es otra figura jurídica que nos sirve también para nombrar tutores sucedáneos. A falta de el tutor X entraría fulano de tal, y así tanto curador como ¿Hasta tutor. ¿Cuántos tutores sucedáneos? Pues los que consideren los que sea. Sí, porque yo puedo designar a uno, resulta que cuando se dan el cambio de tutor, pues resulta que ya falleció, pues necesito un tercero, ¿no? Ahora, después de la tercera audiencia, en caso de que no sea obsoleta en un juzgado específico y si se lleve a cabo, ¿cuánto tiempo pasa? Desde la primera audiencia hasta la tercera, ¿cuánto? Es que es más o menos como 6 meses, eso sería el promedio. A veces se extiende más. No hay un término específico para decir tiene que concluir el procedimiento en tal fecha. Pero en estos pues 6 meses, 6 meses son solo 3 citas, no tienes que ir muchas veces a hacer trámites intermedios. No. Son solo las 3 audiencias y Así se acabó. Ahora, un absurdo dentro de estos procedimientos, hacer un análisis clínico, médico de un paciente delante del juez, delante de la gente. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el ambiente? No me lo puedo imaginar. Bueno, la gran mayoría son notorios, los casos incluso se perciben a simple vista. Pero hay algunos en particular, y voy a ponerlos de esquizofrenia porque a mí me dejan todavía sorprendido cuando uno se pone a platicar con ellos y son muy inteligentes y contestan muy bien, y uno dice, bueno, ¿y cómo detectan que realmente tiene esquizofrenia? Platicando en alguna ocasión con uno de los médicos, él me decía, no, lo que pasa es que con los esquizofrénicos es muy simple, ellos siempre están a la defensiva. Siempre. Entonces ahí es donde uno comienza a preguntarles, a cuestionarlos para saber cómo están perdidos en su mundo. Entonces va dependiendo de cada asunto en particular, pero sí hay algunos que es muy notorio. Los que son muy difíciles es lo que comentaba la doctora hace un momento, aquellos que pues están con una discapacidad muy muy leve. Muy habilitado. Muy claro. Y aquí cuando tú preguntas, bueno, ¿cómo se hace la exploración? No son simples preguntas que ellos como especialistas ya las tienen muy bien configuradas, conformadas, y ya esperan unas determinadas respuestas. Y más que nada lo que se pretende buscar y conocer es qué tan ubicado está esa persona en tiempo, en espacio, qué tanto sabe de sí mismo, si sabe decir dónde vive, cómo se llama, quiénes son sus padres, qué hace. O sea, realmente pero todo no eso lo puede responder una persona con esquizofrenia. Claro, pero bueno, cuando ya llevamos un diagnóstico previo, ya se le dijo al juez, al Ministerio Público que vive esta condición, ya se acreditó con unos certificados médicos que vive esa condición, entonces bueno, ya
vamos a hacer las preguntas concretas dirigidas a que realmente yo me entere como médico perito qué vive, cómo está y cuál es su verdadera condición. Bueno, y ahí en esa sala donde se hacen las audiencias están el juez, 2 psiquiatras de 2 instancias diferentes, el papá, la mamá, el tutor, el curador y el paciente, la persona. Así es, soy el agente del Ministerio Público, el presidente del Consejo Local de Tutelas. Y la persona con discapacidad intelectual o con alguna enfermedad mental no se siente acosada. Algunos sí, algunos no les gusta estar entre tanta gente. Es que va dependiendo de cada caso en particular. Hay por ejemplo, el autismo no soporta ese ambiente. No, y por ejemplo los síndrome de Down llegan y abrazan a todos, ¿no? Entonces va dependiendo de cada uno. De hecho son muy cariñosos. Bueno, hace unos días tenía la oportunidad de estar presente en uno y por ejemplo este muchacho es feliz, o sea, y mira, soy guapo, y abrazaba a la agente del Ministerio Público y le decía a la doctora, pero mírame, soy muy guapo. Y entonces él platica. Entonces, por eso digo, es un ambiente muy bueno, en el que ellos se desenvuelven muy alejado de la malicia, muy alejado de los vicios que tenemos nosotros, porque nosotros somos el problema, al final de cuentas. Sí, no los adultos sanos, ¿no? Sí. Ahora, ese entorno no aceptante, ¿no? Claro, de regreso, pues también me platican cuántos casos de juicios de interdicción se hacen en México, cuáles son los estados de la República Mexicana donde hay mayor incidencia de estos juicios de interdicción, y con respecto a otras experiencias a nivel internacional. ¿Qué hay en otros países? ¿Cómo no? Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV y ya vamos desenredando esa madeja apretadísima respecto del juicio de interdicción, porque hemos podido medir los sentimientos de muchos, cientos de padres de familia y de instituciones altruistas que atienden a personas con discapacidad intelectual, y vemos que sigue siendo un tema controvertido el juicio de interdicción, pero va quedando claro. Antes de hablar de las cifras nacionales de juicios de interdicción y experiencias internacionales, una pregunta más respecto de los miedos de quienes rechazan esta posibilidad. Y es que si una persona con discapacidad intelectual ya tiene su juicio de interdicción, un tutor y un curador, y es conocido en algún ambiente del crimen organizado, de la mafia, que esté explorando a este sector que tiene ya sus juicios de interdicción resueltos, su acta, lo vayan a usar a esta persona, vayan a usar a estas muchas personas como a personas que cometan delito, porque al fin y al cabo a ellos nadie los va a encarcelar. O sea, en el ambiente violento que vive México, con un crimen organizado tremendo, ese es un miedo también muy grande de parte de los papás, que vayan a ser luego usados para cometer delito, porque al fin y al cabo a ellos nadie los va a encarcelar. Sí, nada más que aquí habría un punto muy, muy importante, que sería: ¿yo cómo voy a cuidar a mi hijo? Digo, porque yo puedo ser su tutor y yo estaré al pendiente de su vida. Si soy su tutor y lo dejo a que él haga lo que sea y lo dejo que se vaya, se pierda 1, 2 o 3 meses, pues también sería un tanto ilógico, ¿no? Salvo que estuviera en contubernio con este tipo de grupos. Pero no, aquí más bien sería, y pensando por lo que a nosotros nos ha tocado, que son personas realmente interesadas en velar por el bienestar de su hijo, porque están pensando en un futuro, es proveerle las herramientas necesarias y estar al pendiente de él, no dejarlo a la deriva, es siempre estar al pendiente, siempre estar a su cuidado, y siempre estar velando porque incluso tenga el mejor desarrollo posible, e incluso si se puede meter al área laboral para que desempeñe alguna actividad, todavía mucho mejor, porque para ellos es muy, muy bueno, es muy estimulante. Pero el acta que dice, los compromisos del tutor, ¿cuáles son? Sí. Los compromisos del tutor son velar por la persona como tal, suministrarle los alimentos, ahora sí que brindarle la cuestión de la vivienda, lo necesario para que subsista, el rendir la rendición de cuentas, que es año con año, y exhibir un certificado médico anual en el cual se aprecie cuáles son las condiciones actuales de su pupilo, para que el juez esté viendo la evolución de su situación. Muy bien. Lo que pasa es que tuvieron que cambiar las leyes en México respecto de los adolescentes. Antes no podían meter a la cárcel a los niños de 14 años y ahora sí los pueden meter a la cárcel desde los 14 años. O sea, antes era solo de 18 años para arriba, y recientemente, hace año y medio, se aprobó una ley que permite que los adolescentes sean encarcelados en los ambientes de adultos, en las prisiones para adultos. Porque fueron utilizados como delincuentes, sabiendo que a ellos no los podían meter a la cárcel. El crimen organizado utilizaba a niños. Ahora la forma de resolverlo fue decir, sí, pues ahora vamos a encarcelar a los niños. Y entonces parece que con eso han intentado frenar la utilización de niños para el crimen organizado. Así es. Y sobre todo dependiendo del tipo de delito que se cometa, ¿no? Lo ideal, y también así lo dispone una ley, es que estos jóvenes pues vuelvan a su entorno familiar, que la comunidad apoye a este joven, que se conozca que es vulnerable a ser reclutado por este tipo de delincuencia. Aquí en la discapacidad intelectual son excepcionales realmente quienes, sabiendo que existe ya la norma jurídica de protección, pues van a ir a enredarlos, porque precisamente para eso está ese tutor, para garantizar a esta persona el cuidado de su persona, de su pupilo, y los pocos o muchos bienes que hubiera. Entonces, yo siento que esto es, como mencionaba el abogado, es una garantía para nosotros como padre,
como padre, lo que yo quiero es asegurar un futuro, una calidad de vida digna a mi hijo. Entonces, este sería un recurso. Y además, otra garantía que tenemos es que siempre va a estar vigilado. Su desempeño no puede ser a su completo arbitrio. Ahora, la asociación tutelar como asociación civil, IAP como institución de asistencia privada, ¿por qué se crea? O sea, tú descubres que existe esta posibilidad en las leyes mexicanas para garantizar la vida de tu hijo a partir de los 18 años de edad, que tenga seguridad, ¿no? Ya por siempre. Sí. Y lo haces el trámite, pero luego, ¿cómo es que y me involucro? Sí, ¿por qué quieres hacer una IAP y cuánto tiempo llevan ya trabajando como IAP? Y ahora sí, los índices de juicios de interdicción en el DF y en otros estados. Bueno, yo me involucro justamente por mi hijo, y cuando él tenía alrededor de 15 o 16 años, pues me hicieron esa pregunta: ¿y tú le vas a hacer el juicio de interdicción en una de las instituciones donde él asistía para su habilitación? Y yo dije, ¿cómo un juicio? Si él es muy buen chico, nunca ha hecho nada malo, ¿cómo lo voy a llevar a un juicio? Me interesó el tema, yo me acerqué precisamente con los fundadores de la institución, me explicaron cuál era la finalidad, cuál era la desventaja de no tener un juicio de interdicción. Y la fundadora principal de Asociación Tutelar, la doctora Ana María Latapide Escobar, con una hija con discapacidad intelectual, y la edad que tiene su hija, tengo entendido que tiene más de 50 años, son los años que ella ha trabajado y luchado por las personas con discapacidad intelectual. Y ella es socióloga, tiene un doctorado en sociología y muchas otras estudios, y bueno, es algo que nos dice concretamente: aquellas personas que aseguran que la persona con discapacidad intelectual puede ejercer al 100% su capacidad jurídica, no saben lo que es la discapacidad intelectual. Pero entonces se crea asociación tutelar para facilitar el camino en el procedimiento a los padres. A través de una experiencia terrible vivida por ella. Llegó un papá cuando ella era directora de CONFE, también fundó CONFE y otras instituciones, y le dice: mi hijo está en la cárcel, tiene una discapacidad leve, sufre de convulsiones epilépticas. Lo involucraron precisamente porque podía interactuar con mayor facilidad pues con otras personas. Se juntaba con la palomilla del barrio, un día se les ocurre entrar a una tienda, robarse un radio. El dueño se da cuenta de esos casos excepcionales, iba pasando una patrulla, los llama, todos corren, le ponen el radio en la mano a este joven con discapacidad, pues él en el desconcierto lo agarra, no sabe qué hacer, ve que corren, él también corre, lo alcanzan y lo meten a la cárcel. Y como si entró con estos jóvenes malos o buenos, delincuentes, no sé, pero que tuvieron esa ocurrencia, le dijo, él entró con ellos y él trae mi radio de mi tienda en la mano y fue a dar a la cárcel. La doctora también dijo, no sabría qué aconsejarle, déjeme investigo. En lo que ella investigaba, regresa el señor, que era un periodista, por cierto, con cierta fama, y le dice que alrededor de 2 meses quizá, y le dice que su hijo había muerto en la cárcel, torturado por sus compañeros de celda en medio de una crisis epiléptica. Entonces ella eso la cimbró mucho, le dolió mucho no haber podido darle la respuesta adecuada a este señor, pero es este joven con una discapacidad leve asociada a otra enfermedad mental. Entonces vean pues cómo estos jóvenes son realmente vulnerables y violentados en sus derechos constantemente. Y entonces a partir de esa historia crea asociación tutelar para animar a la familia que hagan el juicio de interdicción y ayudarles en todo el trámite y procedimiento. De hecho son padres que tienen este tipo de situaciones, o sea, ellos lo han vivido, sufren día con día. Claro. O sea, no son personas que no tengan contacto con este tipo de asuntos. Aquí, y creo que esa es una parte muy, muy importante y esencial para quienes no quieren que se promuevan este tipo de procedimientos. Valdría la pena que ellos se pusieran a platicar con los padres de las personas con discapacidad intelectual, para que entiendan, para que vean cómo ellos, si bien tienen cuerpo de adulto, siguen razonando como niños.
Sí, no, eso está clarísimo. Ahora, la incidencia de trámites que se hacen aquí en el DF y en otros estados. Bueno, Asociación Tutelar, a nivel nacional somos los únicos que hacemos esta labor, y como es algo que inclusive nosotros como padres lo promovemos, por favor, reflexionen profundamente en este tema, elijan a la persona ideal. No es algo que se dice, sí, ya quiero, es algo que hay que pensarlo seriamente. En estos años que tenemos nosotros con la actividad en la Asociación Tutelar, cuando muchos serán 160 casos. Al año. En el DF, por amor de Dios, no. ¿En total? En total. ¿Desde cuándo? Desde 1991. ¿Esto qué quiere decir? Que efectivamente nosotros como padres nos resistimos mucho, nos es muy difícil decirle a todo el mundo, mi hijo es incapaz legalmente. ¿Sí? Eso es algo que nos remueve este puñal que traemos aquí clavado, ese dolor constante, ¿sí? Pero, ¿qué estamos haciendo? Exponiendo a este hijo. Entre más nos retrasemos en tomar la decisión, más difícil será. En otros estados, aunque está a ese nivel nacional el juicio de interdicción, no todas las legislaciones locales lo promueven y lo hacen de esta manera tan accesible como es en el DF. En el Estado de México sí tienen un buen código con respecto a cómo llevar este procedimiento ante un juez de lo familiar, pero yo he tenido la oportunidad de asistir a otros estados. Y bueno, o es muy complicado, o es muy caro, o son juicios sumarios. Y eso es lo que nosotros no queremos como padres. Nosotros queremos que este juez reconozca las capacidades y las habilidades que sí logramos desarrollar en nuestro hijo, que nos llevó años y toda una vida, y dolor y de todo, habilitar en nuestro hijo. ¿Y qué es juicio sumario? Dice, yo estoy aquí y esta persona debe de estar en estado de interdicción porque vive esta condición. Y entonces el juez y quienes están en el juzgado, así están en el estado de Michoacán, por ejemplo, sí, que se ponga en estado de interdicción. O sea, un juicio rápido. Rápido, sin estas diligencias en el que yo primero me convenzo. ¿Sí? Yo como juez pues sé de leyes, pero no de diagnósticos. Por eso es que recurro a estos peritos, a estos expertos. Muy peligroso nombrar a cualquier persona como una persona porque entonces sí, eso es lo que no queremos como padres. Yo quiero que se reconozca la capacidad de mi hijo. Muy bien, pues ha quedado muy claro. Gracias. Yo les agradezco enormemente. Por lo visto no es un juicio que se esté practicando en México según debería ser necesario, porque la cantidad es enorme de personas con discapacidad intelectual. Del global, del 10% de la población con discapacidad, ¿qué porcentaje es con discapacidad intelectual? Pues yo no creo mucho en las estadísticas, pero me parecen muy bajas cuando dicen que es alrededor del 12%. Yo creo que la discapacidad intelectual a nivel global, y yo creo que rebasa el 25%. Muy bien. Son millones de personas que estarían sin protección. Millones de personas sin protección y bueno, pues espero que este programa sirva para ilustrar a muchos papás y mamás de la República Mexicana. ¿Experiencias internacionales tienes? Ya nos vamos. Yo tengo una experiencia a través de mi hija. Tuve posibilidad de hablar con expertos, con terapeutas, y dijeron, aquí ni se cuestiona si tienen derechos o no, si tienen capacidad o no. Esto es en Suecia. Aquí están todos los apoyos, claro, son 9 millones de personas y ahí solamente tienen el 7% de personas con discapacidad, ese es el porcentaje, y el mayor número es en sordera. Entonces, la discapacidad intelectual tiene otros cuidados, la familia está 100% apoyada. Y yo le pregunto a esta persona con la que mi hija me contactó, le digo, bueno, y en la toma de decisiones sobre la vida de la persona, ¿quién interviene? La familia. O sea, no está discusión. Lo que pasa es que aquí nuestra cultura es diferente y somos más de 100 millones de personas. Yo creo que no habría presupuesto que alcanzara pues para otorgar este tipo de seguridad social a las personas. Entonces, sí, claro que sí, son modelos excelentes. Que los podamos trasladar a nuestras leyes va a ser muy difícil. Muy difícil. Bueno, por lo pronto en México lo que es el juicio de interdicción. Y es la mejor
mejor opción. Pues les agradezco mucho que hayan venido a esta conversación para aclarar todas las inquietudes de los papás que nos han manifestado sus inconformidades, preocupaciones, dudas sobre el juicio de interdicción, y creo que quedó muy claro. Muchas gracias. Gracias a ti. Felicidades. Muchas gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, @Todo México Somos.